Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra participación hoy, que se convocó a todos los residentes del hospital y, bueno, como es de ver, ha habido una muy buena respuesta por vuestra parte, así que muchas gracias por ello. Y, pues nada, vamos a presentar la sesión general de hoy. Disculpar al doctor José Manuel Rodríguez, nuestro jefe de estudios, que no puede estar hoy, esta mañana aquí con nosotros, pero nos ha dicho que tengamos en muy buena consideración la participación de la doctora Jimeno y del doctor Gómez Company, que vienen hoy a compartir acerca del código sepsis en nuestra sesión general. Así que les doy paso y espero que todos aprendamos y disfrutemos esta mañana. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Ya. No lo sé. Venga, va. ¿Te apaño? Sí, me apaño. Lo que pasa es que no soy tan alta como tú. Bueno, muchas gracias por la introducción y sobre todo por esta, bienvenida con tantísima gente. No es habitual, ¿no?, que la gente participe tanto de las sesiones, al menos en mi experiencia previa. Como han dicho, soy Amaya Jimeno, yo soy internista, llevo ya muchos años trabajando en enfermedades infecciosas y ahora mismo estoy en la Subdirección General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación, Servicios Centrales, junto con la doctora Alcalde en el desarrollo de los programas IRAS-PROA para el SMS, ¿no? Y hemos desarrollado, junto con el doctor Gómez Company, el Código Sepsis Regional y junto con un gran número de profesionales de carácter multidisciplinar, fundamentalmente con gente de participación de las unidades de cuidados intensivos, pero también junto con microbiología y otros servicios, con objeto de dar un diagnóstico precoz y un abordaje mejor y más adecuado de la sepsis. Bien, esta sesión no tiene por objeto, en realidad, daros un pestiño sobre pues características fisiopatológicas o ese tipo de aspectos más finos o más precisos sobre la sepsis, sino sobre llamar la atención acerca de cómo podemos llegar y de qué herramientas disponemos para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento rápido y adecuado de primera instancia para aquellos pacientes que se presentan en cualquier nivel asistencial con sepsis, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en ese aspecto y en la nueva herramienta de diagnóstico de la que disponemos en Selene, que también se denomina código sepsis, ¿no? Y finalmente terminaremos esta presentación con un caso clínico y un uso de la herramienta en vida real con el doctor Gómez Company, que es desarrollador de la misma. ¿De acuerdo? Para que sepáis de lo que estamos hablando, es decir, de la cuantía y el impacto que tiene este síndrome en nuestra sociedad, pensad que, pese a ser uno de los síndromes más frecuentes, muy por encima de los diagnósticos de ictus, por ejemplo, de cáncer, de infarto agudo de miocardio, sin embargo, es uno de los menos diagnosticados y menos reconocidos y que más nos pasan desapercibidos en el día a día en la práctica clínica. Sin embargo, representa cerca del 2% de los pacientes que acuden a la urgencia todos los días y es, sin duda, la principal causa de mortalidad intrahospitalaria. Es decir, que hay que mantener un grado de alerta muy alto porque el principal problema del que se acompaña es que tiene una mortalidad en función del momento de la presentación entre un 30 y un 50%. Y ahí es donde vamos a trabajar, donde pretendemos trabajar para disminuir esas tasas tan elevadas de mortalidad. Pensad que desde que hemos empezado esta presentación, pues han muerto unas cuantas personas de sepsis en el mundo, pues se estima que aproximadamente cada 3 minutos y medio fallece una persona por sepsis. Estas estadísticas pues nos llaman la atención, pero también nos hacen perder un poco la dimensión, porque ¿cuántos son 1,5 millones de personas al año en Estados Unidos, ¿no? Y 300.000 muertes. Quizá el COVID nos ha puesto un poco más cerca de estos números, pero para que os hagáis una idea, esto supera ampliamente lo que hemos vivido previamente con la pandemia, ¿no? Y pensad que, por ejemplo, los hospitales americanos, un tercio, es decir, sigue siendo la causa más frecuente de muerte. Pero pensad que es especialmente relevante que la mayoría de los pacientes debutan en el ámbito extrahospitalario y no intrahospitalario. Entonces, la urgencia es un punto de atención principal para identificar estos
nuestros pacientes. Y es ahí donde la herramienta va a tener su peso fundamental, aunque también lo vamos a ver como una herramienta de ayuda en la planta general, ¿de acuerdo? Y debemos no olvidar que si bien es muy importante mantener esta importancia o mantener esta sensibilidad hacia el diagnóstico de la sepsis, debemos trabajar también en otro ámbito que es el poblacional. En Estados Unidos se están desarrollando unas campañas amplísimas, también aquí en España lo vamos a ver, pero fundamentalmente en el ámbito anglosajón, para enseñar a nuestros pacientes a identificar precozmente la sepsis, porque su vida depende de ello, ¿de acuerdo? En España las cifras son también abrumadoras. 50.000 personas al año, 87, bueno, esto es un poco variable, pero 87 casos por 100.000 habitantes aproximadamente, de los que mueren 17.000. Y pensad que hay otro aspecto también fundamental que muchas veces se nos olvida y es el de los costes asociados al proceso de sepsis. Es una de las entidades o de los síndromes más complejos de atender y que deriva un gran coste hospitalario, sobre todo cuando se hace tarde y se hace mal, ¿vale? Esto ha llevado a que en todos los ámbitos de la sociedad, de la sociedad y de la medicina en concreto, y entidades muy relevantes como la Global Sepsis Alliance o la Surviving Sepsis Campaign están haciendo una labor de difusión para el diagnóstico precoz, y que en España, bueno, en España y en el mundo, tenemos un Día Mundial de la Sepsis, que es el 13 de septiembre, donde se desarrollan un montón de campañas para mantener el espíritu alto para diagnosticar este síndrome, ¿no? Porque parar a la sepsis salva vidas. Y fijaos en el eslogan del CDC, que habla de lo siguiente, ¿no? Conocer los riesgos, parar los signos y actuar rápido. Y es ahí donde queremos actuar, porque esta es la cara que se te queda cuando un paciente con sepsis, ¿de acuerdo?, se te escapa y llegas tarde. ¿De acuerdo? Entonces es ahí donde hay que poner el énfasis, en el diagnóstico precoz. Y es que en la sepsis el tiempo es oro. Y es así, y esta es una publicación que ya tiene bastante tiempo, ¿de acuerdo?, donde se ve que por cada hora de establecimiento o de cada hora que pasa el paciente en hipotensión es menor la probabilidad de supervivencia. Y fijaos que cuanto más tiempo pasa en hipotensión, mayor son las probabilidades de que lo estemos tratando y abordando mal. Y eso se traduce en que las probabilidades de morirte, si no se revierte esa condición, aumentan exponencialmente a partir de la primera hora, que es donde se establece el gol estándar de atención para este proceso. ¿De acuerdo? El 80% de las muertes se pueden evitar con un tratamiento antibiótico precoz, ¿de acuerdo? Y la supervivencia de aquellos, decíamos que la mortalidad se puede estimar entre un 15 y un 30%, entre el 30 y el 50 para el shock séptico, se puede disminuir, se puede alcanzar un 80% de supervivencia, y que cada hora de retraso de la administración del tratamiento aproximadamente aumenta un 10% la probabilidad de morir por sepsis. Es decir, que es fundamental la atención inmediata en este proceso. Y dentro de lo que es la sepsis tenemos 3 puntales básicos que son el diagnóstico precoz, el poder establecer un diagnóstico precoz. Disponemos de herramientas de laboratorio y sobre todo de herramientas de microbiología cada vez más avanzadas para determinar o establecer el origen etiológico de la sepsis y sobre todo permitir dirigir la terapia más adecuada, y además, pues eso, la selección rápida y adecuada del antibiótico. La identificación oportuna del síndrome es lo que van a permitir esta mejora de la supervivencia. Y no olvidar que la sepsis es un proceso continuo, es un continuo de tiempo, y que la evaluación del paciente debe ser siempre continuada. No es, le pongo el antibiótico y ya me olvido, le pongo el volumen y ya me olvido. Hay que mantener un estado de alerta sobre estos pacientes, porque la situación se puede deteriorar rápidamente, sobre todo si no hemos hecho un tratamiento empírico adecuado. ¿De acuerdo? Y la otra cosa sobre la que quería llamar la atención de forma general es que estáis todos aquí reunidos de todas las especialidades, porque la sepsis ocurre de forma transversal en todo el hospital. Es decir, esto no es un proceso exclusivo del internista o del infectólogo, es un proceso que afecta a cualquier especialidad en cualquier momento y en cualquier hora del día, ¿de acuerdo? Es decir, un paciente ingresado en cualquier sala de hospitalización puede empezar a deteriorarse a las 3 de la mañana y pasarnos totalmente desapercibido, de forma que es importantísimo mantener sistemas de alerta sobre la evolución de los pacientes para identificar esto de forma precoz. Es muy relevante en urgencias. Por supuesto, cuando un paciente llega por urgencias, no olvidad que al principio puede estar en una condición simplemente
bueno, pues estable, de SIRS, digamos, ¿no? Preséptico, antes de establecer la disfunción orgánica, pero que en poco tiempo puede llegarse a deteriorar, lo que os decía de la evaluación continua. Y que todos los servicios deben de participar de forma conjunta en el manejo de la sepsis. No sería, ningún código sepsis puede funcionar sin la intervención de los infectólogos, la intervención de los internistas, la intervención de los cirujanos. Y con los cirujanos quiero decir porque es tan importante el control de foco como el adecuado tratamiento empírico, ¿vale? Es decir, que todos tenéis que estar implicados en el manejo de estos pacientes. Así que me gustaría, dentro de estas características generales, resumir que es un proceso transversal, ¿vale? Que ocurre en todo momento, en todo paciente, ¿de acuerdo? Vaya, esto se ha descuadrado, que tiene una elevada prevalencia y mortalidad, que es una emergencia médica, igual que lo es el código sepsis o el código ictus, y debe de ser manejado de la misma manera y actuar de la forma más rápida posible, que disponemos hoy en día en los hospitales del Servicio Murciano de Salud de una herramienta que nos ayuda para el diagnóstico precoz, que luego nos la va a presentar el doctor Gómez Compani, pero también de otras herramientas que nos ayudan al diagnóstico y al soporte en el manejo de estos pacientes, como es la guía terapéutica antimicrobiana, donde podéis encontrar la elección empírica más adecuada para el manejo de estos pacientes, y que también disponemos de otra ayuda al tratamiento adecuado inicial a través de los protocolos en MIRA, ¿de acuerdo? A través de la prescripción electrónica. Y que todo esto en realidad está destinado a iniciar el antibiótico lo antes posible, a adoptar todas las medidas disponibles, incluyendo el control del foco, y verificar de forma temprana y con frecuencia y repetidamente las necesidades del paciente, ajustándolas progresivamente a su evolución. Desgraciadamente hay que pasar por aquí, ¿vale? Porque tanto la herramienta de diagnóstico como lo que entendemos como sepsis hay que conocerlo de primera mano. Sabed que, voy a pasar rápidamente, pero sabed que venimos del diagnóstico, o sea, la definición de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es la conjunción de dos de cuatro de estas situaciones: una elevación de la temperatura o disminución por debajo de 36, una frecuencia cardíaca por encima de 90, probablemente muchos de vosotros esto ya lo conocéis, ¿no? La presencia de taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, y además una alteración analítica determinada por el recuento de leucocitos, siendo menor de 4.000 o mayor de 12.000, ¿de acuerdo? Pero esto ha evolucionado en el tiempo, ¿de acuerdo? Porque esa definición de SIRS, aunque es muy específica, es poco específica, o sea, es poco específica y muy sensible, ¿de acuerdo? Entonces ha evolucionado a lo largo del tiempo, de forma que hemos pasado a utilizar las definiciones de la tercera conferencia internacional del 2016, donde entendemos como sepsis actualmente no al SIRS de causa infecciosa, sino a la presencia de una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. ¿De acuerdo? Y esto lo tenéis que conocer todos. Esa disfunción orgánica, ¿cómo la identificamos? Pues por el fallo del órgano, ¿no? Es una falla, una disminución potencialmente reversible en la función de uno o más órganos, que van a ser incapaces de mantener su funcionalidad o su homeostasis sin un sostén adecuado terapéutico. Para ello, para la cuantificación de la disfunción orgánica, que no para el diagnóstico de la sepsis, contamos con la herramienta SOFA, la Sepsis Related Organ Failure Assessment, muy utilizada en las UCIs, menos en el entorno de la planta hospitalaria, donde un incremento sobre el basal de más de 2 puntos en el fracaso de alguno de los órganos nos va a indicar el pronóstico de la mortalidad del paciente en intra-UCI, ¿de acuerdo? Insisto, no es una herramienta diagnóstica, aunque utilicemos estos criterios para identificar la presencia de la falla orgánica, lógicamente, ¿no? Incluye el sistema nervioso central, fracaso renal, fracaso hepático, coagulación, respiratorio y, por supuesto, el cardiovascular, ¿de acuerdo? Eso se acompañó de una simplificación de esta herramienta, que en este caso sí que tenía un objetivo puramente diagnóstico, como es el Quick SOFA. Y aquí sí que es importante que todos conozcamos esto, porque es verdad que no está específicamente diseñada tampoco para el diagnóstico, está más orientada, pero no específicamente diseñada tampoco, porque lo que nos da en realidad es que nos identifica ese paciente que, teniendo sepsis, tiene riesgo de mala evolución, es decir, de muerte o de ingreso en UCI, pero sí que tiene más peso porque es muy fácil de aplicar, es muy rápida, se puede hacer en cualquier, a diferencia del SOFA, que requiere parámetros avanzados
se puede hacer a la cabecera del enfermo y que nos permite identificar rápidamente pacientes con frecuencia respiratoria alta, alteración del estado mental o con una hipotensión arterial. Tener 2 o más de estos criterios pone al paciente o lo identifica precozmente como potencialmente séptico y además nos indica que puede llegar a tener un mal pronóstico, ¿vale? Y esta sí que la tenemos que manejar en el día a día. ¿De acuerdo? Pero no olvidad que no es la única herramienta de la que disponemos actualmente para diagnosticar a los pacientes con sepsis y que tenemos otras herramientas que también nos van a decir cómo puede evolucionar el paciente. En realidad, todas ellas fundamentan en dar una puntuación al estado de la disfunción orgánica, ¿no? En este caso, esta es más utilizada en los medios anglosajones, es el NEWS, ¿vale? Y pasa lo mismo, cuantos más puntos tienes, más riesgo tienes de morirte por una sepsis. Y por último, el tercer momento del continuo de la sepsis sería el shock séptico, que es la situación de la hipotensión persistente pese a una reposición volumétrica adecuada y que requiere del uso de vasopresores para mantener esos conceptos de tensión arterial media por encima de 65, ¿de acuerdo? Y que se puede identificar también a través de una determinación de lactato. No olvidéis que el shock séptico es un shock de características distributivas, ¿de acuerdo? Y que cuya mortalidad, lo hablábamos antes, puede superar el 40%. Me gusta esto porque se adapta muy bien, aunque es del año 2016, se adapta muy bien a cómo va a funcionar la herramienta de diagnóstico que se ha diseñado, ¿de acuerdo? Es decir, podemos identificar al paciente a través de el Quick SOFA 2, ¿vale? Mayor o igual a 2, ¿vale? Para después hacer un SOFA y confirmarlo y entonces ya a partir de ahí identificar claramente y establecer las medidas oportunas, ¿de acuerdo? Pero no olvidéis que hay un nuevo consenso, ¿vale? Que tiene escasamente 2 años, que nos dice que no debemos usar estas herramientas de forma única para la identificación precoz, ¿de acuerdo? Que la alerta principal debe recaer en la sospecha clínica del paciente, que están ahí, que nos ayudan y que debemos recaer, nuestro interés debe recaer sobre las herramientas de ayuda al diagnóstico precoz como son las herramientas informáticas, ¿de acuerdo? Y que ninguna de estas escalas es perfecta, ¿vale? Y por eso debemos de tener un alto índice de sospecha siempre, ¿vale? Porque el diagnóstico, tenemos que estar alertas al diagnóstico diferencial. Tan importante es identificar la probabilidad de que el paciente con respuesta inflamatoria sistémica provenga de una infección, como de diagnosticar también precozmente otros procesos que pueden simular una sepsis y que realmente no lo son. Ahí tenéis una larga lista, de entre las que las más frecuentes pueden ser el tromboembolismo pulmonar, la insuficiencia suprarrenal aguda, la pancreatitis aguda. Hombre, el politrauma es difícil equivocarse con él, ¿no? Pero también podría estar en este grupo. Así que, como os decía, pese a todas estas herramientas que pueden ser más o menos sensibles del diagnóstico y que nos pueden orientar, lo que hay que tener fundamentalmente es habilidad, ¿de acuerdo? Y sensibilidad hacia el diagnóstico para este proceso, porque no hay ninguna pauta unívoca, no hay nada que nos pueda decir indefectiblemente que nuestro paciente tiene sepsis, ni siquiera la presencia de un aislamiento microbiológico, ¿de acuerdo? A veces tenemos aislamientos microbiológicos que lo que hacen es confundirnos o despistarnos. Evidentemente nos va a ayudar el diagnóstico microbiológico, pero no existe esa correlación única y exclusiva, ¿de acuerdo? Así que, en realidad, la mejor forma de poder acercarnos al paciente con sepsis siempre va a ser la sospecha clínica, la evaluación de los signos y de los síntomas, acompañado de, por supuesto, el diagnóstico microbiológico y el diagnóstico radiológico. Clásicamente, el paciente con una sepsis fetén es un paciente que nos va a venir hipotenso, taquicárdico, más o menos febril, pero por favor recordad, especialmente los más noveles, que la ausencia de fiebre no va a excluir el diagnóstico de sepsis, sobre todo en las poblaciones de mayor riesgo, que son los pacientes ancianos y los pacientes inmunodeprimidos, ¿de acuerdo? Y no olvidéis que la cuantificación de la frecuencia cardíaca de la frecuencia respiratoria es otro signo vital. Por favor, hacedlo y registradlo en la historia clínica. Es igual de relevante que la frecuencia respiratoria y tendemos a olvidar
el registro de la frecuencia cardíaca. Y que luego esta situación, que en realidad se puede identificar rápidamente en el triaje, es decir, no hace falta tener una analítica, no hace falta tener nada más, se va a acompañar de otra serie de disfunciones orgánicas, como sobre todo, por supuesto, bueno, la hipotensión y sus alteraciones, la presencia de un retraso en el relleno capilar, la cianosis, esto ya son situaciones evolucionadas, por supuesto, la frialdad, la sudoración profusa, la presencia de disminución del ritmo de diuresis con o sin disfunción renal más o menos evidente en el momento en el que evaluemos al paciente, sobre todo también la alteración del estado mental y otras manifestaciones ya en este caso analíticas o de saturación que podemos establecer simplemente con el saturímetro también en la evaluación en el triaje, y que esto, que es la sepsis, siempre se puede acompañar de los síntomas específicos, los signos y los síntomas específicos del proceso que lo causan, es decir, de la neumonía o de la infección urinaria. Es decir, que en realidad, si mantenemos los ojos abiertos, va a ser relativamente fácil identificar un paciente con sepsis. Lo que decía, hay algunos pacientes que son especialmente sensibles, donde es más frecuente la aparición de este síndrome. Y en nuestro caso, y con la complejidad progresiva y el uso cada vez de la instrumentalización y el uso de fármacos cada vez inmunosupresores o terapias inmunosupresoras más potentes, es más frecuente, por un lado, y por el otro lado, con una sociedad envejecida, altamente comórbida, estos pacientes mayores de 65 años con más de una patología o con una patología descompensada y que tienen índices de Charlson de comorbilidad altos, son más propensos a terminar desarrollando una sepsis ante la infección, ¿de acuerdo? No olvidéis la posibilidad de preguntar sobre la procedencia del paciente en los centros sociosanitarios, pacientes con unas características muy particulares desde el punto de vista microbiológico, y la relación con la asistencia sanitaria, es decir, que hayan tenido una intervención previa, una manipulación previa o el uso de dispositivos, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto es un paciente sacado de esta semana, ¿de acuerdo? De la herramienta de sepsis. Cuando esto ocurre es relativamente fácil de identificar y es en lo que se va a basar la herramienta diagnóstica, ¿no? Esto es un paciente real con sepsis sobre el que se llamó la atención en urgencias a través de la herramienta, y fijaos cómo era la determinación analítica: 21.000 leucos, anémico, con un alargamiento de los tiempos de protrombina, con factores con reactantes de fase aguda elevados, pero fijaos también otro factor de mal pronóstico: hiperglucemia, con elevación de la creatinina, con alta elevación de la proteína C, de la procalcitonina. Es decir, esto no se nos puede pasar bajo ningún punto de vista como un estado séptico. Además, es importantísimo obtener también un lactato en la primera hora. La lactacidemia es un factor pronóstico de estos pacientes, ¿vale? Insisto, medid la PAFI, medid la frecuencia respiratoria, realizad una gasometría e indicad la FiO2 con la que se ha obtenido la gasometría, porque es otro factor de disfunción orgánica. Y luego me gustaría insistir en la relación que tenemos que establecer con el servicio de microbiología con estos pacientes. No os olvidéis, o sea, bajo mi punto de vista, el paciente es vuestro y sois, bajo mi punto de vista, y así se entiende el código sepsis, sois responsables de la adecuada gestión de las muestras, ¿de acuerdo? No solamente de pedir las que son necesarias, sino de pedirlas en los recipientes adecuados, que se llegue en tiempo y forma al laboratorio, y también sois responsables de hablar con el microbiólogo para que os oferte las mejores herramientas de diagnóstico precoz, ¿de acuerdo? Hoy en día disponemos de herramientas de diagnóstico rápido que pueden permitir un diagnóstico etiológico sobre hemocultivo positivo en 6 horas, ¿de acuerdo? Tenemos incluso técnicas que van más allá y de las que tendréis noticia, espero que dentro de poco, y siempre, 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 todo paciente con sospecha de sepsis debe sacar hemocultivo, ¿vale? Debe de existir una alerta clínica, pero también una alerta microbiológica. Y, por supuesto, igual que hablamos con el microbiólogo y gestionamos de la mejor manera y le preguntamos: oye, tengo un paciente con esta sospecha, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo es lo mejor? La mejor muestra de que disponemos para llegar a un diagnóstico. También tenemos que hablar con el radiólogo, porque va a ser otro punto fundamental. No olvidéis la placa de tórax, la placa de abdomen, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, otras técnicas de imagen. Y esto nos lleva a que
existe suficiente evidencia en la literatura como para justificar la creación de lo que es el código sepsis. Y el código sepsis tiene por objeto, pues ya lo hemos dicho, ¿no?, la detección precoz de estos enfermos en cualquier nivel asistencial para poder estandarizar el cumplimiento, la gestión en bundles de medidas, todas ellas conjuntas, ha demostrado clarísimamente disminuir la mortalidad de estos pacientes, ¿vale? Y, por supuesto, debe estar sustentada, como decíamos, sobre un equipo multidisciplinar, porque esto es un problema de todo el hospital. Y es una recomendación de clase 1, bueno, altamente recomendada, ¿de acuerdo?, por la Surviving Sepsis Campaign. Y en eso estamos, ¿de acuerdo?, porque ya tenemos evidencia también de hace casi una década que solamente con la aplicación y el conocimiento de estas medidas de forma conjunta y lo que estamos haciendo ahora, programas educativos de formación y sobre todo la forma de cambiar el proceso, es decir, una política de cambio de actitud, es como podemos disminuir formalmente la mortalidad en la sepsis, ¿de acuerdo? Fijaos que pese a todo y pese a este énfasis, porque a mí esto, pues bueno, me encanta y lo vivo así porque realmente creo en ello, vamos con mucho retraso con respecto a otras partes, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros estamos ahora innovando con esto, pero esto es una cosa que lleva muchos años establecida. Fijaos este proyecto de Son Yacer en Mallorca, que fueron pioneros en Europa con el doctor Marcio Borges, donde creó precisamente, se limitaron nada más y nada menos, ¿vale?, a crear un protocolo específico de atención a la sepsis, herramientas informáticas que ayudaban al diagnóstico y la creación de una serie de indicadores para la monitorización del éxito o el fracaso del proyecto. Y escasamente en 8 años de instauración del proceso, y os estoy diciendo que hace una década, ya llegaron a cifras de mortalidad que son la mitad de lo que habla la literatura y la mitad de lo que tenemos nosotros probablemente en nuestro medio actualmente, ¿vale? Es decir, que esto funciona. Así que, junto como os decía, con el doctor Gómez Company y con otros muchos compañeros de todas las áreas y de todos los servicios de UCI y adyacentes de la región, pues hemos creado el Plan Regional de Asistencia a la Sepsis, donde el objetivo principal es la atención en la primera hora, ¿de acuerdo? Y hay algunas cosas algunas ideas claves sobre las que se sustenta el código sepsis, ¿no? Es decir, siempre que encontréis un paciente con un fracaso orgánico, sospechad que el origen del fracaso puede ser infeccioso y que, por tanto, hay que estar detrás de esos pacientes. Y también lo contrario, que un paciente donde penséis que el origen del problema es la infección, investigar la posibilidad de que presente disfunción orgánica, porque eso es lo que hemos llamado sepsis, entonces es lo que estamos buscando, donde queremos actuar. Decíamos, QI-SOFA mayor o igual de 2 es alerta de código sepsis y es el momento de poner en marcha todas las medidas de las que vamos a hablar ahora, pero que un QI-SOFA de 1 en determinadas circunstancias, es decir, la presencia de una disfunción orgánica, también nos tiene que mantener en alerta para poder poner en marcha precisamente una alerta de código sepsis o un código sepsis, ¿de acuerdo? Y luego, ya lo hemos dicho, mantener alto nivel de sospecha. Y por otro lado, la sepsis es un proceso dinámico, puede aparecer en cualquier momento y que, por ejemplo, cada vez que, por ejemplo, no, es así, cada vez que se realiza una toma de constantes o se realiza una analítica en un paciente hospitalizado, es un momento oportuno para reevaluar la posibilidad de que este paciente pudiera o no tener una sepsis y empezar y activar el código, ¿vale? Y que, como hemos dicho, el tiempo es oro. Disponemos, si queremos llegar a tiempo para poner todas las medidas o las medidas principales que han demostrado disminuir la mortalidad, el paciente con sospecha de sepsis tiene que estar identificado en 30 minutos. Fijaos que esto, o sea, 30 minutos es nada. O sea, es que no es ni lo que llevo yo hablando, que ya lo tienes que tener explorado con las constantes, la analítica, el lactato y los hemocultivos hechos en la primera media hora. ¿De acuerdo? Que son las medidas principales que aparecen en estos cuadritos. Aparte, por supuesto, garantizar la vía aérea y la estabilidad, bueno, ya hemos dicho la toma de constantes, tomar 2 vías periféricas. Ojo, ya os lo he comentado, pacientes especialmente sensibles, pacientes portadores de dispositivos, ¿vale? Sacad los hemocultivos, sacad el lactato en la analítica, ¿vale? Y luego haced todas las pruebas complementarias necesarias para establecer el grado de disfunción orgánica. Ya hemos comentado también, hablad con micro, ¿vale? Y solicitar las pruebas complementarias necesarias para llegar al diagnóstico.
Y luego tenemos el siguiente paso, que es hay que poner antes de la hora el tratamiento adecuado con la menos probabilidad de fallo posible en estos pacientes, además de proporcionarle el adecuado soporte hemodinámico y controlar el foco, ¿vale? Es decir, que tenemos mucha tarea. Bueno, la recomendación del lactato es una recomendación de bajo nivel de evidencia, pero que es altamente recomendable porque nos identifica muy bien al paciente con shock séptico. Creo que no es necesario que os insista más en la necesidad de dar el antibiótico en la primera hora en los pacientes en los que la sepsis es definitiva o probable, ¿de acuerdo? Ese paciente de la analítica que os he enseñado antes, no podemos tener ninguna duda en iniciar el tratamiento en la primera hora. Hay otros que tienen una frontera diagnóstica más compleja en la que todavía nos estamos planteando si pueden tener o no una infección. En esos pacientes podemos disponer de un margen de 3 horas siempre que no exista un shock hemodinámico, por supuesto, es decir, un compromiso de la tensión arterial. Podemos alcanzar hasta las 3 horas y recordad que disponemos también podemos adoptar también otra actitud, y es en aquellos en los que pensamos o tenemos una duda formal de que realmente no es una sepsis, podemos esperar también. Es decir, que esa actitud, la contraria, también puede existir, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, cuando el diagnóstico sea definitivo o altamente probable, tenemos 1 hora para poner el diagnóstico, o sea, para poner el tratamiento adecuado, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto, o sea, si os he enseñado que a más hipotensión, más tiempo de hipotensión, más muerte, a más retraso de la administración del tratamiento más allá de 1 hora, más muerte también, ¿vale? Y esto, pues, es indiscutible. O sea, esta es la odds ratio para la mortalidad hospitalaria comparando cuando el antibiótico se da en la primera hora o después de la primera hora. Fijaos que el riesgo de morirte es el doble a partir de las 6 horas de diagnóstico, ¿vale? Y como os decía, disponemos de herramientas. Tenéis que saber que tenéis a mano, muy a mano, y espero que cada vez más a mano, ¿vale? La guía de recomendaciones de terapéutica antimicrobiana empírica para los principales síndromes infecciosos del SMS. Hacemos mucho esfuerzo, muchos profesionales de los servicios de infecciosas de toda la región para mantener actualizada esta guía. Habrá recomendaciones que os gusten más, otras que os gusten menos, pero son nuestras recomendaciones adaptadas a nuestra microbiología local, ¿de acuerdo? Y fundamentadas en el mapa de sensibilidades regionales. La última edición es de julio del año 2022, no está mal. Acabamos de empezar la nueva revisión, ya tenemos revisadas las infecciones respiratorias y en breve las tendréis disponibles a partir de... Las podéis encontrar estas recomendaciones en el enlace correspondiente de Murcia Salud. Aquí las tenéis, ¿de acuerdo? No he hecho nada más que transcribirlas, podéis verlas. Lo tendríais diferenciado fundamentalmente. Al paciente hay que evaluarlo por el riesgo de sepsis y el riesgo o no de adquisición de microorganismos multiresistentes, ¿de acuerdo? Eso daría para otra charla, lo tenéis en la guía. A ver. Pero en Mira, en la prescripción electrónica, también tenéis este soporte y podéis acceder en paralelo a la prescripción, ¿de acuerdo? Os metéis en este chirimbollo que son unas ruedinas así de mecánicas, le dais aquí al, pues, no sé, bacilo gran negativo amarillo y entonces os sale la guía por síndromes. Le pincháis al síndrome correspondiente y os sale la sección en PDF. Mejoraremos esto también, ¿vale? Con una app en breve, pero además, cuando os metéis en la sección lateral que pone protocolos en Mira, tenéis ya metido el primer capítulo en protocolos pro GTA. Ya tenéis las infecciones respiratorias, las neumonías de adquisición comunitaria y a raíz del desarrollo de este proyecto de la sepsis también tendréis el manejo, según las tablas que os he mostrado, de la sepsis, ¿de acuerdo? Así que, bueno, otros pequeños detalles sería pues que, claro, antes de iniciar el tratamiento antibiótico confirméis que se han extraído los hemocultivos y las pruebas precisas para el diagnóstico etiológico. Esto determina claramente la administración del antibiótico antes de la extracción del hemocultivo, negativiza el 50% de los mismos en pacientes con sepsis, es muy importante. Ya lo hemos hablado, considerar siempre la probabilidad de colonización, siempre dosis plenas
y tener en consideración parámetros de farmacocinética y farmacodinámica que pueden afectar específicamente a los pacientes con sepsis, ¿vale? Y empezar a familiarizados con la posibilidad de administrar determinados beta-lactámicos en perfusión extendida, ¿vale? O en perfusión continua. Lo tenéis en la guía cómo hacerlo, ¿vale? Y luego lo que os decía, si la infección no está confirmada, reevaluar, buscar diagnósticos alternativos, insistir en la búsqueda del foco, y etcétera, ¿no? Y considerar que la sepsis no está exenta, ¿de acuerdo?, de lo que denominamos la desescalada terapéutica, es decir, se puede desescalar con seguridad en los pacientes con sepsis con diagnóstico microbiológico, incluso en aquellos sin diagnóstico etiológico, incluso en los pacientes con la UCI, en los pacientes ingresados en la UCI, ¿de acuerdo? Y luego la otra gran patita de la primera hora es el soporte hemodinámico. Olvidad el uso de dextranos y gelatina. La elección son los cristaloides y el vasopresor de elección es la noradrenalina. Lógicamente, no tenéis que utilizar en la planta la noradrenalina. Si el paciente está para eso, es un paciente con el que tenéis que consultar con UCI, ¿vale? Y un poquito más de margen tenemos para controlar el foco. Recordad la posibilidad de los drenajes percutáneos, de consultar con los cirujanos. Los cirujanos forman parte del equipo de la sepsis, ¿vale? Y retirar los dispositivos implantados siempre que estén relacionados con el proceso infeccioso, ¿vale? Y la UCI es el otro gran pilar del manejo de estos. Lo hacen mucho, lo hacen muy bien, ¿de acuerdo? Son los especialistas, no dudéis en hablar con ellos, ¿de acuerdo? Por supuesto, todo paciente con shock séptico, si identificáis esa condición, pero también aquel que os produzca dudas sobre la gravedad del fracaso orgánico, ¿de acuerdo? Inestabilidad hemodinámica, PAFIS por debajo de 30, insisto, si no podéis calcular la PAFIS si no sabéis la FiO2 que está administrándose a vuestro enfermo, ¿vale? Datos analíticos de disfunción orgánica no justificable por otro ingreso, por supuesto, disfunción renal evolucionada. Y un poco el timeline de todo esto sería el siguiente, ¿no? Alta sospecha, que puede venir clínicamente, primer estadio es clínico, aplicamos un quiz SOFA que nos puede ayudar o identificamos una alerta en Selene, os lo mostrará ahora Juan Antonio. Vamos a realizar la extracción de hemocultivos y la realización de todas las pruebas complementarias analíticas sin olvidar el lactato en la primera hora, primeros 30 minutos. El punto vital lo marca la primera hora con la administración del tratamiento antibiótico más adecuado de sospecha de forma empírica. Tenéis la GTA y la prescripción electrónica para ayudaros en esa decisión. Establecer otras medidas de soporte, la administración de volumen fundamentalmente y o de vasopresores y el control del foco, ¿de acuerdo? Esto se resume en estas infografías que nos proporcionan pues, tanto la Global Alliance for Sepsis como la Surviving Sepsis Campaign en el bundle de la primera hora. Y es todo esto que hemos dicho, ¿de acuerdo? Sacar hemocultivos, medir el lactato, administrar el antibiótico, poner el volumen al ritmo adecuado, ¿de acuerdo? Y en caso de ser necesario, administrar vasopresores con ayuda de la UCI. Lo que os decía, estos procesos, esto es un cuadro que no pretendo que os lo aprendáis, ¿de acuerdo? Es un cuadro como manejar la desescalada en pacientes en UCI con diagnóstico microbiológico conocido o no conocido, pero es solamente para reseñar que habitualmente se puede hacer la desescalada cuando se conoce el proceso etiológico, o sea, la etiología del síndrome, y que se puede hacer con seguridad en todos los ámbitos hospitalarios y que, incluyendo la sepsis en la UCI, los tratamientos adecuados, el corte de tiempo habitualmente suficiente con 7 días de tratamiento, ¿de acuerdo? Vale. Otra herramienta de la que disponéis es la interconsulta de enfermedades infecciosas, ¿de acuerdo? Espero que no se me enfade Elisa por decir esto, ¿de acuerdo? Son vuestros aliados, son los que mejor conocen los antibióticos, son los que mejor os van a ayudar para la selección y el manejo de los pacientes más complejos, los dispositivos, ¿de acuerdo? Pacientes con multiresistencia, ¿vale? Y ya para dar paso al doctor Gómez Company, ¿cómo nos ayuda la tecnología en todo esto? Ya os decía que hay evidencias suficientes también como para que todo este código sepsis se soporte en herramientas de biotecnología para diagnóstico precoz, ¿de acuerdo? Aquí disponemos de un workflow integrado en la historia clínica de Selene para este diagnóstico. Utiliza una monitorización continua de parámetros tanto analíticos como de toma de constantes, como incluso de formularios que pueden ser rellenados por enfermería o por algunos de nosotros para alertar. Y tenemos 2 marcas en la historia clínica de Selene sobre la que tenéis que tener alerta, que es la de posible sepsis por SIRS, ¿de acuerdo? Y la de posible sepsis
con presencia de disfunción orgánica. Os van a marcar diferentes grados de alerta para poneros en movimiento con esto que acabamos de hablar, ¿vale? Y nos da un sinfín de posibilidades para hacer esto bien, ¿de acuerdo? Porque está integrado en el flujo de trabajo, porque puedes interactuar con la herramienta, porque se puede adaptar a las alertas a los usuarios y a los servicios en los que desarrolla, ¿de acuerdo? Y lo que utiliza, pues bueno, es una modificación de otro sistema de alerta creado por Cerner, el St. John Sensitive Survival Agent, ¿no? Que se ha modificado sensiblemente para intentar mejorar precisamente la sensibilidad del diagnóstico y que tiene en su seno pues todo lo que hemos dicho que constituye el SOFA, el QI-SOFA, la presencia de disfunción orgánica, juega con eso, establece una serie de criterios y salta una alerta. Y no os destripo mucho más porque ahora viene Juan Antonio, que es el coordinador clínico y asistencial del Sistemas de Información del SMS, desarrollador de esta herramienta y coordinador regional de este proyecto que hemos denominado Código Sepsis. ¿De acuerdo? Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Yo me llamo Juan Gómez Company, creo que muchos nos conocemos. Trabajo en el servicio de urgencias de aquí, de este hospital. Hago poquitas guardias ahora, pero bueno, sigo ahí al pie del cañón. Y aparte, pues estoy echando una mano en los sistemas de información desde el punto de vista clínico en Avitamia, en servicios centrales. Veréis que la presentación está un poquito descentrada porque he tenido que pasarla, la tenía en Mac y la acabo de pasar a PowerPoint. Así que Dios nos pille confesados, no sé lo que va a pasar. Vamos a bajar el volumen. Ahí está. A ver si funciona esto. Ya digo yo que no sé lo que va a pasar, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Amaya, por tu presentación y porque nos has ilustrado con todo lo que hay alrededor de la sepsis. Ya tenemos claro que la sepsis es una entidad muy frecuente, es una entidad que tiene un alto coste sanitario, que hay muchas personas que fallecen por sepsis y debe de ser una alarma. Cuando esto pasa en una planta hospitalaria, todo el mundo corre. Cuando hay un ascenso del ST, rápidamente decimos en la planta hospitalaria que es un código infarto. Igualmente pasa con el código ictus, todo el mundo corre, pero sin embargo, si un paciente está hipotenso o un poco hipotenso y tiene fiebre de 39, pues parece que la alarma es mucho menor. Nadie corre. ¿Y qué pasa cuando de repente estamos en un miércoles santo? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero cuando tenemos varios días de fiesta seguidos, llegamos a un miércoles, a un jueves, a un viernes, y su médico habitual no pasa a ver al paciente. Bueno, pues muchas veces este tratamiento se demora. Y en la UCI eso lo saben bien, porque en ocasiones un tratamiento antibiótico que se tenía que haber puesto en las primeras horas se demora y varios días después se actúa y hay que ponerle ya al paciente drogas vasoactivas, está en fallo multiorgánico, etc. Esta gráfica, que también nos ha puesto Amaya, pues indica un poco que la sepsis es una secuencia de acontecimientos que pasa por varios estadios hasta que llegamos a un punto de no retorno en el que ya es prácticamente imposible actuar. Hay muchos trabajos que hablan sobre la importancia de poner el tratamiento antibiótico a tiempo, pero ahí no vamos a entrar, ya nos ha hablado Amaya. Las últimas recomendaciones del Sepsis 3 nos indican de la importancia de establecer en los hospitales una vía clínica para actuar a tiempo y es el caso que nos ocupa. Yo voy a presentar la herramienta de Selene y no nos vamos a basar en el SOFA y en el QI-SOFA. Ya nos ha contado Amaya lo que es, como sabéis, el QI-SOFA pues tiene la respiración, la tensión arterial y el índice de coma de Glasgow, y el QI-SOFA tiene otros muchos parámetros. Pero, ¿qué limitación tenemos con esto? Si os dais cuenta, con el SOFA, con la escala de SOFA, tenemos que reflejar la dosis de drogas vasoactivas que estamos poniendo, tenemos que reflejar, por otro lado, la FiO2, tenemos que reflejar la escala de coma de Glasgow. ¿Me queréis decir quién en el hospital refleja estos parámetros en la planta hospitalaria?
La FiO2 es dificilísima que se refleje. Yo soy un cabezón con eso, lo reconozco porque me encanta también la ventilación no invasiva y la reflejo. La frecuencia respiratoria, ¿quién la refleja? Son datos que generalmente están ausentes en la historia clínica. El Glasgow lo refleja los neurocirujanos, los neurólogos, pero no mucho más, ¿vale? En definitiva, dependemos del factor humano. Esta herramienta nos tiene que ayudar independientemente de que haya una persona ahí tecleando cosas. Y a ello vamos. El hospital es un entorno complejo y seguro que todos habéis pasado por la puerta de urgencias. En urgencias estás trabajando en un paciente, de repente te entra una camilla, te preguntan por otro lado, llega un residente y te pregunta para que pongas un tratamiento. Es decir, es una verdadera locura. Si tenemos y disponemos de un sistema que nos ayude en la toma de decisiones, pues mucho mejor. Lo que os voy a presentar es un sistema, lo que se llama un sistema experto de ayuda a las decisiones clínicas que se basa en reglas. Esto no es inteligencia artificial todavía, son reglas prefijadas y en función de una cosa u otra va actuando. En un futuro, espero que no muy lejano, a esto le implementaremos inteligencia artificial para que él mismo vaya aprendiendo y mejorando el algoritmo. El objetivo, pues, es dar apoyo a los objetivos que ha contado Amaya del código sepsis con una herramienta de screening que nos va a facilitar el diagnóstico proactivo. Es decir, ya no vamos a ir a actuar a un paciente que está séptico y que tiene baja la tensión, sino que la herramienta nos va a hacer un screening de todos los pacientes que tenemos en el hospital, en el entorno que estemos, se puede cerrar a entornos y nos va a decir, pues tienes tantos con probabilidad de tener un cuadro séptico. ¿Cómo trabaja la herramienta? Bueno, pues el sistema realiza una monitorización continua de las constantes, va chequeando las variables clínicas, va chequeando las variables de laboratorio y va chequeando los datos que ponemos los clínicos, tanto enfermería a nivel de las constantes, como los médicos a nivel, por ejemplo, del juicio clínico. Si nosotros ponemos en el juicio clínico la palabra sepsis, la palabra infección, automáticamente lo va a pillar y nos va a dar una recomendación. Vale, veis que esto va rarísimo, se ha torcido una gráfica, etcétera, etcétera. Pero bueno, poco a poco. Bueno, cuando tengamos un paciente con sospecha de sepsis, nos aparecerá un relojito que nos indicará si es una sepsis leve o si es una sepsis que tiene ya parámetro de gravedad. Cuando confirmamos la sepsis, si somos facultativos, nos saldrá una ventana para confirmar esta sepsis y tendremos que confirmar si es un SIRS de causa infecciosa, según las nuevas definiciones, si es una sepsis o es un zooséptico. Esto, mis compañeros en urgencias lo llaman la garrapata. Bueno, pues la garrapata cambia de color en función de lo que le pongamos. Y según ello nos va a dar una serie de recomendaciones, se va a meter en una vía clínica y nos va a dar unas recomendaciones para actuar. Bueno, pues está integrada dentro del flujo de trabajo, es completamente interactiva y lo más interesante, la podemos adaptar a todos y cada uno de los servicios. Es decir, que si del servicio de infecciosas, por ejemplo, Elisa dice, pues una de mi equipo ve los pacientes de neurocirugía, otro ve los pacientes de cirugía torácica. Pues se pueden poner carpetas distintas para que solo salgan esos pacientes. En el caso de enfermería, es fundamental que participe, sobre todo porque no hay un equipo de sepsis todavía en el hospital, y le saldrá una alerta que les dice, una alerta informativa donde ellos no pueden confirmar que el paciente tiene sepsis, pero sí que pueden visualizar, ahora lo veréis, las características de por qué ese paciente se ha considerado que tiene una sepsis. Nos hemos pasado, como decía Amaya, en la escala, en la versión 15, esto ha seguido mejorándose, la escala del SIRS ha seguido mejorando y ahora va por la versión 15 y ha incorporado la proteína C reactiva y la procalcitonina, entre otras cosas. Tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad que antes. La han ido mejorando a base de pruebas diagnósticas. ¿Qué hace el sistema? Bueno, pues coge el contagio de leucocitos, de temperatura, de pulso, de la PCO2, la glucosa siempre y cuando el paciente no tenga una codificación de diabético, ¿vale? Lo tiene en cuenta para quitarlo como criterio diagnóstico, el análisis positivo de la PCR o de la procalcitonina o signos ya de sepsis más avanzada
cuando tiene alteraciones de cambios en la tensión arterial, alteraciones en la bilirrubina, que nos indica fallo hepático, el lactato, cambios en la creatinina siempre y cuando el paciente no tenga una codificación de insuficiencia renal crónica. Es decir, tiene en cuenta muchas de las cosas. Todavía no tiene en cuenta el tratamiento, porque no hay un enlace entre el tratamiento crónico que lleva el paciente, que lo reflejamos en REC, y este sistema, ISLN, pero lo habrá. Aún así, es bastante específico. ¿Cómo actúa la herramienta? Aquí viene lo importante, ¿no? Bueno, pues nos sale un listado de los pacientes, donde en ese listado vemos que de repente nos aparecen relojes. Esto sale en todos los listados. Si tenemos permiso para las marcas de paciente, nos va a salir para visualizar marcas. Y esto creo que os sale a todos. Luego, aparte, tenemos las vistas laterales, donde en urgencias, si estáis en urgencias, veréis que se llama ERR, graves urgencias, equipo de respuesta rápida, y lo llamé así porque esto es una tendencia que viene del Reino Unido, donde existen los equipos de respuesta rápida para atender rápido a los pacientes. Porque vimos que esta escala nos avisa no solo de pacientes sépticos, sino nos avisa de pacientes que están malos. ¿Dónde falla la herramienta? ¿Dónde es muy sensible pero poco específica? Es poco específica para la sepsis porque nos falla en las hemorragias, nos falla en los ictus, nos falla en los politraumatizados. Ahí puede fallar la herramienta, es decir, que no es específica de sepsis, pero nos avisa a un paciente grave. ¿En qué porcentaje de pacientes nos puede saltar la alerta? Pues en urgencias aproximadamente está saltando en un 10, 12, 14% de los casos. Es decir, que no es una alerta que moleste, es una alerta que nos dice que el paciente tiene algo importante. Si no es una sepsis, la descartamos y ya está, y no nos vuelve a dar el follón. Ay, perdón. Bueno, y cuando nos ponemos encima de la alerta, bueno, esto son las visiones laterales, donde nos podemos meter en cada una de las carpetitas que tengamos nosotros permiso, porque esto es el caso que tiene infecciosa, por ejemplo. Que sepáis que los servicios quirúrgicos, los anestesistas están entrando a esta carpeta, sepsis quirúrgico, donde le salen todos los pacientes del hospital que pueden estar desarrollando un cuadro séptico. Cuando nos ponemos encima del reloj, nos dice el por qué la herramienta lo ha elegido como una posible sepsis. En este caso, 25.000 leucocitos. La respiración 96 está mal. Está claro que a veces los electrodos del electro, que son los que miden la frecuencia respiratoria, se equivocan. La PCR de 8 y bueno, esos son los valores. Y todo esto también lo ha utilizado, pero no lo ha valorado como una posible sepsis. Es decir, que lo ha valorado, pero no tiene influencia en la decisión de sepsis. Entonces, ¿qué vais a notar? A partir de ahora, cuando os metáis en un paciente, cuando simplemente os metáis en el paciente y cliquéis en Selene porque tenéis que pedirle una analítica, porque queréis ver un formulario, por cualquier cosa, os va a salir esta pantalla. En esta pantalla me dice el por qué he elegido ese paciente como una posible sepsis, porque tiene 19.000 leucocitos, 25 de frecuencia respiratoria y un lactato de 3,3. Entonces, yo tengo que decir si es una sepsis, si es un shock séptico o si es un SIR de causa infecciosa, y me pondrá la mariquita o la garrapata correspondiente al color, ¿vale? ¿Qué pasa si yo voy liado con pacientes y no tengo tiempo para hacer esto ahora? Le puedo dar al cancelar y cuando vuelva a meterme en el paciente me volverá a salir. Es decir, no es una alerta bloqueante que bloquee la actuación, ¿vale? Podemos seguir trabajando. Le doy a aceptar y sigo. Me pondrá de distinto color, como digo, en función de lo que elija, y arriba me sale, en la cabecera del paciente, me sale un 1. Eso quiere decir que tengo que asignarle una vía clínica al paciente. Al pulsar aquí en el play, en la cabecera es muy sencillo. Nos llevará a lo que acaba de explicar Amaya. Toda la secuencia de acontecimientos que tenemos que hacer en la primera hora para ir a por esa sepsis, ¿no? Medir el lactato, tomar hemocurtivos, administrar antibióticos, fluidoterapia y vasopresores. Todo eso nos sale en Selene, en esta vista, que no la reconoceréis porque es algo nuevo, donde muchos de vosotros no necesitaréis que os lo recuerde, pero no está mal que nos diga que tenemos que garantizar el ABC, tomar y registrar constantes, canalizar una vía periférica. Y ahora vienen las pruebas. Si yo he visto a mi enfermo y le he pedido una gasometría
le he pedido una coagulación y unos hemocultivos, no me lo va a recordar. Pero si no los he pedido, me va a salir esto como señalado para que el sistema lo pida de forma automática. No es totalmente automático, ahora lo veréis, pero sí que me recuerda lo que no he pedido para que lo pida. Lo mismo pasa con las pruebas que más usamos. Esto no lo he definido yo, lo ha definido un grupo regional, como decía Amaya, y en función de lo que elijamos, el protocolo que elijamos, nos muestra una cosa u otra. Entonces, si yo no me aparece como señalado, pero aún así quiero señalar una coagulación, la pincho como está aquí y se me pincha. Aunque va a venir ya prepinchada si no la he pedido. ¿Se entiende, verdad? Sigo adelante. Sondaje vesical, valorar infusión de líquidos cristaloides y antibioterapia precoz. Me da acceso a la guía que antes ha comentado Amaya de terapéutica antimicrobiana para poner el tratamiento antibiótico empírico que le corresponde a ese paciente. Consulto la guía si lo necesito y finalmente pongo el tratamiento antibiótico. Pincho aquí y me va a abrir el MIRA. Me va a abrir el MIRA una vez que yo pulse aquí en el aceptar. Cuando yo pulso en aceptar, me aparecerán las pruebas que yo he señalado que quiero pedir o las que el sistema ha señalado por mí que hay que pedir. Una detrás de otra, me la agrupará por departamentos. Aquí es una placa de tórax y aquí es un laboratorio. Y además me lanzará el MIRA, me abrirá el MIRA de forma automática. Queremos además que nos lleve a los protocolos específicos de sepsis. Por ahora no te lleva a los protocolos específicos, sino que hay que buscarlos en la pestaña de la derecha. Pero bueno, tampoco es tanto. ¿Cómo participa enfermería? Bueno, pues enfermería ha empezado a participar en la quinta planta, están participando las 3 quintas y la verdad es que la respuesta está siendo buenísima. Por lo menos los enfermeros implicados han preguntado un montón de dudas y están a gusto con la herramienta. ¿Por qué? Porque es una herramienta que si ellos ponen unas constantes y el paciente está con fiebre y además les da un aviso de que el paciente está malito y puede tener una sepsis, porque, y esto les sale a ellos, porque además de la fiebre de 39 que yo le he puesto, tiene un pulso de 118, una respiración de 30 y una tensión arterial sistólica de 80, pues le refuerza la opinión que ellos tienen para ponerse en funcionamiento, llamar al facultativo, etcétera, etcétera. La experiencia de la gente que ya está trabajando con esto en la planta de Elisa es que la alerta no salta mucho, ¿verdad, Elisa? No es una alerta que esté saltando continuamente y no es una alerta que moleste. Y avisa de pacientes que se pueden poner malitos. ¿Cuándo es cuando aparecen la mayoría de las alertas? Pues aparecen sobre todo cuando llegan los valores de laboratorio a media mañana. Por la tarde, noche, no aparecen muchas alertas, salvo cuando tienen que aparecer. Bueno, pues esto es lo que le sale a enfermería. En la cabecera también le sale su iconito de posible sepsis, le sale el por qué se ha puesto de posible sepsis, pero como decía, bueno, también tiene una vista específica en el lateral, pero como os decía, ellos no pueden decir si un paciente es séptico o no. Ellos lo único que hacen es tener un aviso. ¿Qué hacemos después? Bueno, primero, ¿a quién le va a saltar la alerta? La alerta le va a saltar a cada uno de nosotros como facultativos de los pacientes que llevamos. Si yo llevo 5 pacientes en urgencia, me va a saltar de esos 5 pacientes. Además, me va a saltar también la alerta como de los pacientes que llevo en mi servicio. Imaginaros, como el otro día se lo presentamos a los traumatólogos, que yo opero hoy un paciente y pasado mañana ese paciente hace un cuadro séptico y yo no estoy en el hospital. No me sale a mí, pero le salta a mis compañeros del servicio para que actúen. ¿De acuerdo? Tercer nivel, el servicio de infecciosas que también tiene parametrizado los pacientes del hospital. Cuarto nivel, si es un paciente quirúrgico, el servicio de anestesia que también lo están visualizando. Es decir, tenemos que ir todos a una con ello, ¿vale? No le va a salir solo a una persona, sino a un grupo. ¿Y cómo hacemos el seguimiento de la sepsis? Bueno, pues lo ideal es que cada uno de los médicos que lleva al paciente haga el seguimiento.
Aquellos que el hospital decida que no pueden por la casuística, como los traumatólogos que están cada día en un sitio, etcétera, etcétera, pues habrá que llevarlo un equipo de sepsis o el equipo de infecciosas o quien considere el hospital. Ahí no voy a meterme. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues rellenar un formulario de seguimiento, un formulario de Selene multitoma, como los que ya conocéis, donde fijaros que vienen un montón de campos en amarillo. Esos campos en amarillo son campos automatizados, son campos que se llaman en informática query, porque recogen el valor de otro sitio y lo muestran aquí. Eso quiere decir que vamos a tener que hacer muy poquito para rellenar este formulario. Si vosotros lo abrís, que esta mañana os vais y abrís el formulario, veréis que está completamente relleno ya. ¿Dónde tenemos que actuar? Pues foco de infección probable, eso el sistema no lo sabe, y sobre todo cuándo se ha puesto el tratamiento antibiótico, la fecha y la hora. Es otra cosa que queremos automatizar para que cuando pongamos en mira la administración del tratamiento antibiótico se vuelque de forma automatizada aquí. Ya sabéis que una cosa es la prescripción, una cosa es que yo le ponga un aumentine al paciente y otra cosa es cuando se lo pone enfermería. O si se lo pone, porque a veces van al paciente y dicen, soy alérgico a la penicilina, no se lo ponen y nos llaman para decir que no se lo han puesto. Es decir, que lo importante aquí es recoger la administración del tratamiento antibiótico. Ya os digo que eso intentaremos automatizarlo. ¿Cómo finaliza esto? Yo tengo un paciente que ya lleva 7 días con tratamiento antibiótico, se ha curado y se lo voy a quitar. Y quiero que se le quite la mariquita, que salga del código sepsis. Bueno, pues aquí abajo tenemos un ítem que se llama finalizar código sepsis. Le doy a la finalización y el paciente sale del sistema. Lo importante es que vayamos todos a una, no solo urgencias, no solo hospitalización, no solo la UCI, no solo infecciosa, sino que vayamos todos a una. Aquí en este hospital hay un comité también de código sepsis, liderado por Enriqueta, la doctora Soler de la UCI, y bueno, pues tenemos que ir haciendo reuniones progresivas en todos los servicios para que consigamos todos a una evitar que los pacientes con sepsis progresen, sobre todo en esos días que nos vienen de fiesta y el paciente se demora en la asistencia. Por la mañana está todo cubierto, pero por la tarde-noche es cuando vienen los problemas. Vamos a tener también un cuadro de seguimiento para saber cómo estamos haciendo las cosas y que sepáis que el final de esto es sorprendente, porque ya cuando pusimos hace unos años la primera avanzadilla de esto, que no era tan sofisticado como ahora, se vio ya una disminución de la mortalidad. A nivel estatal también hay algunos proyectos, como ha comentado Amaya, donde han demostrado disminuir la mortalidad desde el 30 al 18%, como comentaban el otro día, y yo creo que merece la pena luchar por esto, ¿no? Pues nada, cualquier duda, pregunta.